Saludo a la doctora Romero, presidenta del regional, quien ha colaborado en la realización de esta actividad, de este pequeño ciclo de charlas que pretendemos exponerles a ustedes con el objeto de poder entregarles contenidos que son atingentes y bastante relevantes en atención a esta pandemia, ¿ya? Por otro lado, sentimos el compromiso fuerte con el Regional Osorno, ya que teníamos programado dentro de esta época realizar un curso PUME, por una medicina de excelencia, y que lamentablemente atendido el actual contexto no pudimos desarrollarlo, sin perjuicio de que en su oportunidad vamos a retomar dicha actividad. Esta exposición que pretendo iniciar ahora, la verdad es que es un marco más bien de carácter general, donde voy a manifestar algunos elementos que creo yo que son relevantes tener en consideración producto de las incidencias que pudieran tener en relación a la responsabilidad legal que se ve implicada en el actuar médico como consecuencia del actual contexto de pandemia, ¿ya? A la vez también es un puntapié inicial para que después podamos profundizar contenidos más específicos como los que siguen a propósito de las próximas dos charlas. Quizás tengo la intención de ampliarla a otra más, pero por ahora tenemos esto organizado y me parece que son temas bastante relevantes. Bueno, la responsabilidad médico-legal constituye una materia que siempre hemos desarrollado y que es propio de nuestra fundación en cuanto a instruirle a ustedes una serie de conocimientos que sean relevantes, puesto que no podemos desconocer que el acto médico es un acto que jurídicamente es de extremo riesgo. En una situación normal, todos ustedes en sus quehaceres médicos están expuestos a ser sujetos de responsabilidad médica a propósito de sus actos. Lógicamente esta responsabilidad en el actual contexto sufre algunas alteraciones y que son relevantes conocerlas y a la vez también generar discusión respecto de ellas. Bueno, cuando hablamos de la responsabilidad relacionada al acto médico, la responsabilidad legal, tradicionalmente le hemos informado a ustedes, y continúa así siendo lógicamente, una responsabilidad que se vincula con cuatro áreas jurídicas o ético-jurídicas. En primer lugar, una responsabilidad que es de carácter penal, que se produce como consecuencia de haber el acto médico o haber o ser constitutivo de un acto ilícito y que se trata y se aborda específicamente en nuestro Código Penal a propósito del cuasi delito que le corresponde a los profesionales de la salud. Luego tenemos una responsabilidad que es de carácter civil, que se genera con ocasión también del acto médico y que en general debemos señalar que, a diferencia de la responsabilidad penal, surge como consecuencia de una responsabilidad contractual en aquellos casos en los que hemos sometido nuestro quehacer médico a un contrato previo o de carácter extracontractual y cuyo objetivo principal, lógicamente, es conseguir una reparación pecuniaria como consecuencia de haber sufrido el paciente un perjuicio. Esa indemnización, sabemos que comprende el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, es definitivamente bastante íntegra y comprende también el concepto del daño moral, lo cual la diferencia bastante en relación a la responsabilidad de carácter penal. Ahora, también el quehacer administrativo al que están sujetos todos los médicos que forman parte de la administración del Estado en su carácter de funcionarios públicos, lo somete a una serie de deberes y obligaciones, los cuales como consecuencia del quehacer médico pueden ser infringidos, y en ese sentido entonces también surge podría surgir una eventual responsabilidad administrativa. Y por último, también debemos recordar que todo médico está sujeto también al control ético que corresponde de su actuación y que es el que le corresponde al gremio, Colegio Médico, a partir de sus tribunales éticos que poseen cada uno de sus regionales y también en el gremio general. En definitiva, este es el panorama genérico, toda vez que
un médico se encuentra prestando sus funciones, puede ser sujeto de cualquiera de estas responsabilidades: penal, civil, administrativo y ético en sus distintas sedes. Penal, lógicamente, en el juzgado de garantía, tribunal oral de lo penal; civil, juzgados civiles; administrativo, o propio del sumario administrativo; y ético a través de los tribunales éticos. Bueno, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, los cuales son las principales responsabilidades que se desprenden o podrían desprenderse como consecuencia de la responsabilidad legal que le corresponde a los médicos. En general, tenemos que la exigencia que se le presenta al médico es que su conducta sea adecuada a la lex artis de la medicina. Este concepto, que constituye una regla de oro que siempre hemos tratado de inculcar en la Fundación, es un concepto que es clave para comprender, en definitiva, todas las materias que vamos a tratar a continuación. Porque la lex artis, en definitiva, es aquella práctica médica que es generalmente aceptada por la medicina en un tiempo, lugar determinado y para un paciente en concreto. Es, en definitiva, entonces, la lex artis un concepto que es relativo, puesto que va a variar en el tiempo, en el lugar y también en relación al paciente, y no es, por lo tanto, entonces, una sola lex artis. No podemos decir que un procedimiento médico que se desempeñaba hace 10 o 15 años atrás va a plantear desde el punto de vista de la exigencia al médico en su realización hoy las mismas exigencias, puesto que los conocimientos avanzan, la ciencia médica establece generalmente nuevos procedimientos que son más eficientes y eficaces, esto le plantea el desafío al médico de mantenerse siempre, en definitiva, entonces, en una constante actualización, tanto desde el punto de vista de los conocimientos como también del cumplimiento de los protocolos que son fijados por la autoridad. En el contexto actual, debemos considerar relevante desde el punto de vista de satisfacer la lex artis el hecho de que estemos en constante cumplimiento de los protocolos de atención. Tenemos protocolos los cuales son típicos y que se encuentran permanentemente vigentes, pero a esto debemos sumarle también los protocolos que surgen como consecuencia del cuidado del coronavirus. Tanto el cuidado para el personal médico como también el cuidado para el paciente. Desde este punto de vista, por ejemplo, ya podemos plantear que la exigencia en relación a la utilización de los elementos de protección personal constituye un protocolo el cual debe estar siendo aplicado, lógicamente. Así también, por ejemplo, en relación a la aislación de los pacientes, en relación a la división que se pueda plantear en un protocolo respecto de pacientes los cuales padezcan esta enfermedad en relación a otros que se encuentren en los centros asistenciales producto de otra patología. Es relevante en este periodo también tener en consideración las exigencias que se plantean desde el punto de vista de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Y en este sentido, el consentimiento informado es una herramienta, más bien dicho, una exigencia para el médico y que en este periodo va a cobrar bastante relevancia, puesto que vamos a encontrarnos en situaciones las cuales eminentemente nos van a llevar a un límite y desde este punto de vista contar con un paciente y su entorno, es decir, entonces su familia, los cuales en primer lugar cuenten con una información la cual sea veraz, oportuna, es relevante y a la vez también para consentir en relación a los procedimientos a los cuales será sometido. Desde este punto de vista necesario recordar que el consentimiento informado en cuanto a exigencia, no requiere necesariamente la existencia de un documento de carácter escrito. No obstante, se recomienda y se aconseja siempre que así lo sea, puesto que nos permite, en definitiva, contar con un documento que podría posteriormente, en un escenario de encontrarnos frente a una situación la cual se ha judicializado, contar con un instrumento que va a dar fe efectivamente en relación a que el paciente se encontraba en conocimiento del procedimiento al cual iba a ser sometido.
La ficha clínica es otro elemento de apoyo que cobra relevancia y que siempre hemos insistido en la necesidad de que toda la actuación del médico y los procedimientos a los cuales es sometido el paciente consten dentro de la ficha clínica, y en ese sentido entonces tenemos que contar con una ficha clínica completa, íntegra, también abona otro instrumento que posteriormente podríamos utilizar en un escenario de judicialización. Es relevante también, a propósito de la pandemia, contar permanentemente con el apoyo de especialistas y tener en consideración en este aspecto también los capítulos médicos y a la vez también los comités de ética, puesto que podemos encontrarnos en escenarios en los cuales van a ser herramientas que nos van a entregar bastante ayuda para el desempeño de nuestra labor. Bueno, producto de la pandemia ha surgido la necesidad de contar con ciertos elementos propios de seguridad, eh, eh, así como también de protocolos especiales, ¿ya? En primer lugar, cuando hablamos de los elementos de protección personal, cabe preguntarse en definitiva entonces quién tiene la obligación de velar porque estos dispositivos se encuentren disponibles y a la vez también sean utilizados por el personal de salud. En este sentido, desde el punto de vista de los servicios públicos, son las jefaturas las encargadas, mientras que en el caso del ámbito del ejercicio privado de la salud, la obligación de velar por esta disponibilidad y utilización le corresponde al empleador. Y en este sentido, podemos señalar que nuestra Constitución, el Estatuto Administrativo, los dictámenes de la Contraloría y a la vez también el Código del Trabajo son normas que en definitiva irradian esta obligación para que en definitiva los trabajadores, sean funcionarios públicos o sean funcionarios privados o particulares, cuenten en definitiva entonces con estas medidas de seguridad necesarias y a la vez también con los elementos de protección personal. Debemos recordar que desde el inicio de la pandemia se ha definido la existencia de ciertos grupos de riesgo, los cuales han sido señalados por un instructivo presidencial, que es el número 4 y el número 6 de marzo de este año, que lo modifica, y en ese sentido sabemos que son personas que son mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas las cuales posean otras patologías. Esta categorización de grupo de riesgo es relevante, atendido a que también nuestra Contraloría General de la República a través de un dictamen señalado que hay servicios los cuales son esenciales y que deben mantenerse en funcionamiento de carácter presencial, mientras que otros pueden continuar trabajando a través de la utilización del teletrabajo o el trabajo remoto. Esto ha significado que parte de los funcionarios de la administración se encuentren hoy fuera de sus lugares de trabajo y a resguardo en sus domicilios. Y lógicamente los funcionarios de la salud son personal esencial, el cual debe mantenerse en su quehacer físicamente en los centros asistenciales. No obstante, esto también ha significado que dentro de estos equipos se haya detectado personas las cuales forman parte de estos grupos de riesgo y como consecuencia de ellos hayan sido o hayan recibido la instrucción de permanecer en sus casas a resguardo. ¿Ya? Por otro lado, debemos reconocer también que se han establecido protocolos que señalan cuáles son los elementos de protección personal, como son la circular número 37, 37 número 1 y número 2 del Ministerio de Salud, y que en definitiva describen cuáles son los elementos de protección personal necesarios para todos aquellos funcionarios de la salud que en general se encuentran en procedimientos de los cuales se generan aerosoles, ¿ya? Se habla aquí entonces de los delantales impermeables, guantes de látex, mascarillas que reúnan ciertas características como son la N95 y otras similar, protección ocular a través de los protectores faciales o las antiparras,
¿ya? Estos son los elementos que en general se han estimado que son necesarios dentro del quehacer de aquellos funcionarios que se encuentren dentro del contexto de procedimientos en los cuales se generan aerosoles. Bueno, no obstante aquello, sabemos que principalmente al inicio de la pandemia, y también al día de hoy se ha producido un escenario donde se ha adolecido en ciertos casos de estos elementos de protección personal, y esto ha planteado numerosas interrogantes respecto de nuestros afiliados, respecto de cómo pueden solucionar en definitiva entonces esta ausencia, ¿ya? De medidas de protección o elementos de protección personal. Eh, Al respecto, debemos distinguir, en primer lugar, si es que el médico constituye o no un funcionario de carácter público o es uno de carácter privado, es decir, entonces de un funcionario que está regido y vinculado con su empleador a través de un contrato de trabajo. Bueno, la pregunta que típicamente se ha planteado guarda relación con si en definitiva se puede o no excusar un médico para prestar sus labores como consecuencia de la ausencia de medidas de seguridad y específicamente de elementos de protección personal. Al respecto, debemos señalar que, no obstante, debemos reconocer que nuestra Constitución, lógicamente, plantea el resguardo a la vida. No podemos desconocer el hecho de que los funcionarios públicos se encuentran sujetos a un deber de obediencia. La verdad es que el estatuto administrativo, en este sentido, y ustedes lo conocen, es un normativo que establece una serie de jerarquías, de grados, y en este sentido, entonces, típicamente, y voy a reproducir textualmente lo que se ha planteado ya en otras exposiciones, prácticamente la forma en la cual se ha planteado por el legislador el orden del estatuto administrativo es propio de una estructura prácticamente militar. Y en este sentido, entonces, el deber de obediencia implica que el funcionario no puede excusarse a priori de prestar sus funciones, sus labores de su quehacer, por la ausencia de los elementos de protección personal. Por otro lado, además, es necesario ser presente que los órganos del Estado se encuentran y servicios del Estado se encuentran sujetos a una obligación de continuidad del servicio en pro, lógicamente, de los ciudadanos, ¿ya? Y esto, en definitiva, entonces, significa que el médico o el profesional de la salud no puede excusarse o negarse de prestar la atención simplemente por el hecho de no contar con elementos de protección personal, sin perjuicio de que sabemos que es relevante y que lógicamente esto tiene por objeto resguardar tanto su salud como también la salud de los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esta situación? Nuestro estatuto administrativo consagra la posibilidad de efectuar una representación a la jefatura, producto de una orden que se estime que pudiera ser ilegal, haciendo lógicamente presente esta situación al superior, y en caso de que se reitere la orden, la norma dispone en definitiva entonces que el funcionario deberá cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, lo cual recaerá por entero en el superior que hubiese insistido en la orden. En este caso, en definitiva, lo que nosotros hacemos es traspasar la responsabilidad que nos podría caber a nosotros, producto de una orden ilegal, al superior jerárquico correspondiente, ¿ya? Ahora, por otro lado, también podemos presentar un reclamo de ilegalidad a la Contraloría General de la República, y una vía más rápida también podría resultar a través de la interposición de un recurso de protección a la Corte de Apelaciones. Como ven, en definitiva, entonces, lo que se busca acá es contar con alguna vía para poder reclamar frente a la ausencia de un elemento de protección personal o de medidas de seguridad, ¿ya? Pero eso no significa que inmediatamente el funcionario pueda excusarse de prestar con sus funciones, o sea, de cumplir sus funciones administrativas.
Eh, por otro lado, en el caso de los trabajadores del sistema privado, en cuyo caso quiero señalar que me voy a remitir exclusivamente a aquellos que cuentan con un contrato de trabajo. El deber de protección le corresponde al empleador por disposición de nuestro Código del Trabajo, en su artículo 184. Ya es al empleador a quien le corresponde el deber de protección de sus trabajadores y desde ese punto de vista es él quien en definitiva debe tomar la acción de cumplir con estas medidas de seguridad y proveer de los elementos de protección personal. En nuestro Código del Trabajo incluso se pone la situación de que, de que en el lugar de trabajo exista una amenaza para la vida, y en ese caso se plantea la posibilidad de que el trabajador pudiera incluso hacer abandono del lugar de trabajo, lo cual puede ser una medida que se podría tomar, lógicamente, en el extremo ya de que no se cuenten con estos elementos de protección. Al respecto, debemos señalar que la fiscalización, lógicamente, desde el punto de vista privado del cumplimiento de estas medidas, le corresponden a la inspección del trabajo. Y en ese sentido, entonces, lo que es posible hacer es una denuncia a la inspección del trabajo o directamente hacer una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, que es una acción que considera o que contempla, perdón, nuestro Código del Trabajo en resguardo de las garantías fundamentales de los trabajadores. En este caso, lógicamente, será el derecho a la vida. Misma situación se podría adoptar también, por ejemplo, a través de un recurso de protección. Ahora, no obstante todo lo señalado, lógicamente, en un contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, donde cabe recordar que nos encontramos en un estado de excepción constitucional, el llamado sería, lógicamente, a que se busque una coordinación entre las jefaturas y el empleador con el objeto de dar cumplimiento a todas estas medidas eh, y, eh, y que a través del diálogo se puedan solucionar estos aspectos sin dejar de lado, lógicamente, todo lo que se acaba de señalar. Así entonces, por ejemplo, se ha generado la consulta respecto de si ante la ausencia de la entrega de los elementos de protección personal pudiera el mismo médico llevar sus propios elementos de protección personal. La verdad es que pareciera bastante lógico, ya que si es que el personal médico es tan esencial en estas funciones y no se cuentan con estos elementos adecuados, eh, el hecho de proveerlos uno mismo sería una solución. No obstante, debemos recordar que los elementos de protección personal deben cumplir con ciertas características, deben tener algún cierto grado de acreditación, lógicamente, respecto de la protección que se pretende brindar al usuario a través de ellos, y es por ello entonces que se recomienda en estos casos que se solicite una autorización previa a la utilización del elemento propio, planteándolo directamente a la jefatura, ¿ya? Con el objeto de llegar a una solución que pudiera ser de carácter consensuado, ¿ya? Eso respecto de lo que ocurre en general o vemos que ha ocurrido en relación a algunas consultas, ¿ya? Bueno, otra situación que acontece producto del actual contexto es que se pueda exponer a un médico a realizar labores para las cuales él no cuenta con la capacitación o estudios técnicos o la especialidad, en definitiva, entonces, adecuada. En el caso de los funcionarios públicos, ellos se encuentran sujetos al deber de obediencia y en ese sentido entonces debemos señalar, así como lo hice anteriormente, que este deber de obediencia significa que deben necesariamente cumplir con la orden que le ha sido entregada por su superior. No obstante, debemos reconocer que existe consagrado un derecho a la función, lo cual plantea en general que no se pudiera modificar la función para la cual fue el contratado. Debemos recordar que las contrataciones en general se hacen a partir de determinadas resoluciones o normas que establecen la necesidad de contratar y que fijan en definitiva entonces las funciones. No obstante, el Estatuto Administrativo también considera la posibilidad
de que pudiera existir cierta modificación respecto de las funciones, como ocurre en los casos de comisiones de servicio, encomendación de funciones o en el caso de destinatarios. Perdón, destinaciones. Y en ese sentido, entonces, tenemos que en el caso de la comisión de servicio pudiera variarse la función, en la destinación pudiera cambiarse el lugar donde se desempeña las funciones administrativas, siempre respetando lógicamente la jerarquía, y en el caso de una encomendación se debe señalar específicamente qué es lo que se encomienda. Ahora, si es que esta cuestión ocasiona un perjuicio para el administrado, entonces tenemos que volvemos nuevamente a lo que ya señalé en relación a que se debe representar este perjuicio al superior si es que éste insiste, lógicamente él será responsable eventualmente de algún acto que pudiera significar algún perjuicio para el paciente, por ejemplo. ¿Ya? Y también cabe la posibilidad de efectuar el reclamo por ilegalidad a la Contraloría General de la República. En definitiva, en este caso, el deber de obediencia y continuidad de servicio nuevamente nos pone en la situación de que debemos acatar esta instrucción. No obstante, debemos reconocer, y así lo sabemos nosotros, que muchas de estas funciones o de este cambio de funciones se ha producido también con capacitaciones respecto de lo que específicamente se le solicita al médico que realice, y esta capacitación reconoce a la vez también que no posee todos los elementos técnicos y preparación suficiente, y pretende así entonces quizás entrenarlo rápidamente para una función específica, ¿ya? Ahora, en el caso de los trabajadores del sistema privado, nuestro Código del Trabajo, en el artículo 12, considera el jus variandi, que permite en definitiva entonces variar la naturaleza de las funciones y el lugar de trabajo. Esto siempre que no genere un perjuicio para el trabajador, y en este sentido entonces esta es una decisión que dentro del poder de administración que tiene el empleador respecto de su empresa, puede definitivamente entonces utilizarlo. Ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Efectuar la representación por la falta de capacitación o de capacidad para realizar la labor la cual ha sido encomendada, solicitar la capacitación necesaria, seguir y dar cumplimiento a los protocolos de atención, estudiarlos lógicamente y tenerlos presentes. Pudiera ser también una solución práctica contar permanentemente con el apoyo de especialistas, ya sea a través de la consulta o formar equipos que sean mixtos, consignar todo en la ficha clínica, si es que efectivamente a mí se me está solicitando una determinada función para la que no cuento con la preparación necesaria, debo lógicamente consignar todo dentro de la ficha y distinguir el nivel de complejidad. Hay ciertas tareas que si bien un especialista realiza, algunas de ellas son más simples y pudieran en definitiva entonces ser entregadas a alguien que no cuenta en definitiva entonces con el conocimiento completo, y en ese sentido entonces podrían existir ciertos niveles respecto de hasta dónde llega esta labor respecto a un área en la cual el médico en definitiva no maneja o no acostumbra generalmente a trabajar. Dentro del contexto actual también encontramos o no hemos visto ante la necesidad de efectuar el uso de la herramienta de la telemedicina, ¿ya? La telemedicina es una herramienta de apoyo a la atención médica tradicional, presencial, y que ha sido desarrollada ya desde hace bastante tiempo. No obstante, debemos reconocer que en nuestra legislación no cuenta con un marco jurídico específico que la regule, ¿ya? La norma técnica de FONASA número 277 efectúa recién una regulación y responde en definitiva entonces respecto de algunos aspectos, distinguiendo qué especialidades pueden o no efectuar telemedicina, también distinguiendo también el periodo en el cual debiera extenderse una consulta, etc. Dentro de la telemedicina, quiero
tratar específicamente la consulta de a través de telemedicina o la consulta de telemedicina sincrónica, ¿ya? Es una consulta a distancia realizada a través de tecnologías de la información, una videollamada, como lo estamos utilizando ahora, y telecomunicaciones entre un paciente y un médico que se encuentran en lugares geográficos distintos y que pueden interactuar entre sí en tiempo real. Esto hace que sea en definitiva entonces sincrónica, que no es un video que yo simplemente envío y que posteriormente me responden, sino que están paciente y médico interactuando permanentemente. Si bien no contamos con una regulación específica, sí, y aún más dentro del actual contexto, se han elaborado ciertas guías que plantean ciertas buenas prácticas, como es la guía planteada por la CENS, que es el Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud, y que les pediría para aquellos que están efectuando consultas de telemedicina pudieran echarle un vistazo, porque la verdad es que es bastante completa, ¿ya? Importante en relación a esta buena praxis, guarda relación con el hecho de que se generen protocolos que regulen la telemedicina en el caso de que ésta se efectúe a través de funcionarios públicos. Se recomienda la existencia de una resolución previa que la autorice, en el ámbito privado que se genere un protocolo que la regule, utilizar medios tecnológicos los cuales sean idóneos, y esto en vistas, lógicamente, de que no debemos perder o olvidar el hecho de que la atención médica eh, eh, se da en un contexto de privacidad para el paciente y se genera allí información la cual es de carácter sensible y debe mantenerse, lógicamente, a resguardo, ¿ya? Así entonces, no toda plataforma de videollamada es idónea para realizar una consulta de telemedicina. Sabemos, por ejemplo, que hace un tiempo se plantearon todas las dificultades de seguridad que tenía Zoom, por ejemplo, que es una plataforma bastante utilizada actualmente, y también sabemos que existen plataformas que son especialmente diseñadas para consultas de telemedicina, ¿ya? No obstante, en el actual contexto no podemos quizás llegar a ese nivel de exigencia, y es por ello entonces que existen criterios más laxos, podríamos decir, en relación a cómo debe desenvolverse esta atención médica. No obstante, se recomienda la utilización de ciertas herramientas que pudieran otorgar mayor seguridad. Ahora, lógicamente, el desafío va a quedar planteado en relación a cómo vamos a funcionar, porque es indudable que esta herramienta, eh, eh, por la digamos, importancia práctica que genera y siendo un país donde también podemos reconocer que existen lugares de difícil acceso, va a ir creciendo con el tiempo, con posterioridad a que hayamos superado el contexto del coronavirus, ¿ya? Y en este sentido, entonces, posteriormente va a quedar el desafío planteado en relación a cómo sería en una situación de normalidad, eventualmente, seguir utilizando esta herramienta. Hoy en día podemos decir que podemos actuar con cierto relajo o interpretar de una manera más laxa, no obstante, siempre velando por una buena praxis, ¿ya? Se le debe informar, lógicamente, al paciente que será atendido a través de esta herramienta. Se recomienda que previamente se verifique la conexión a Internet y se instruya el uso tanto para el médico que atiende a través de esta vía como también para el paciente. Nuevamente recordar el consentimiento informado, señalándole que esta consulta va a desarrollarse a través de la telemedicina, señalándole cuáles son las limitaciones, lógicamente, que se generan producto de este tipo de atención, y el alcance que ella pudiera tener. O sea, puede ser que esta consulta inicial pueda ser a través de telemedicina, pero posteriormente se le recomiende que efectivamente eh, tuviera una consulta presencial, porque efectivamente la consulta en telemedicina no reemplaza a una consulta típica o tradicional, ¿ya?
Si vamos a grabar esta consulta porque quizás producto de una posterior interconsulta pueda ser útil para que la utilice el posterior profesional, es relevante que se le indique esta situación al paciente, consiguiendo su autorización y a la vez también señalándole que esta grabación se encuentra a su disposición para que posteriormente él pueda utilizarla y, lógicamente, consignar todo en la ficha clínica, ¿ya? También puede darse el caso que nos encontremos en presencia de algún paciente, eh, ya sea tercera edad, por ejemplo, o por alguna condición de discapacidad, requiera que esta consulta se efectúe en compañía de un tercero, de un familiar, por ejemplo, y en ese sentido, entonces, tenemos que es relevante consignar, o sea, que sea autorizado previamente, que también se le entregue la información a esta persona que lo acompaña y que se consigne su participación en la ficha clínica. Bueno, por último, señalar que en el actual contexto y inminentemente pareciera ser que vamos a llegar a un momento donde nuestro sistema de salud, afortunadamente, no hemos portado bien, no estamos con la situación que teníamos previo a la cuarentena anterior, pero podemos ver en Santiago todo el estrés que está sufriendo el sistema de salud, y esto plantea la necesidad, o a lo menos discutir respecto de la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Ya? Hablo de limitación, puesto que esta es la denominación que se le ha dado por nuestro legislador. Se encuentra reconocida la limitación del esfuerzo terapéutico en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, en su artículo 16, el que señala que la persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. No debemos confundir la limitación del esfuerzo terapéutico con el auxilio o una muerte asistida, por decirlo de alguna manera, o la eutanasia, sino que es el dilema ético que se genera como consecuencia de un paciente, el cual aparentemente fuera irrecuperable su estado de salud. En definitiva, entonces, tenemos que, o nos podemos encontrar en la situación respecto a qué hacer en relación a un paciente que pareciera ser que su pronóstico fuera terminal, mientras que tenemos a otro respecto del cual requiere de, por ejemplo, este soporte vital, en definitiva, entonces, tenemos que se plantea esta situación, la cual sabemos que le corresponde al médico, en definitiva, entonces, tratante, determinar si adecuará o no el esfuerzo terapéutico de este paciente. Y en este sentido, entonces, sabemos que nos encontramos frente a un escenario que es sumamente complejo, y que plantea un dilema de carácter ético. El Código de Ética del Colegio Médico también recoge la limitación del esfuerzo terapéutico. Señala que ante la inminencia de una muerte inevitable, es lícito que el médico, en conciencia, tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, debiendo procurar al enfermo los cuidados paliativos inherentes a la dignidad de todo ser humano hasta el final de sus días. La Constitución resguarda el derecho a la vida en su artículo 19, número 1, y en el número 2, la igualdad ante la ley. Y en este sentido, entonces, tenemos que son normas que podríamos señalar que son cardinales y se encuentran a la cúspide de la pirámide normativa que regula, en definitiva, entonces, el esfuerzo, la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Ya? Al respecto, debemos también señalar que siguiendo esta regulación encontramos la ley, a través de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que hace un reconocimiento también, o sea, el reconocimiento de la limitación del esfuerzo terapéutico, y ciertos reglamentos, como son el Decreto Ley número 38 del año 2012 y 69 del 2013,
que en definitiva entonces tenemos que plantear este último la necesidad de contar con comisiones éticas de carácter consultiva con el objeto de que el médico consulte en definitiva entonces qué pasos podría seguir en relación a si tomar o no la decisión de limitar este esfuerzo. Al respecto, lo importante es, para efecto de la responsabilidad, que se ponga especial énfasis en la información que se le entregue al paciente y a sus familiares con el objetivo de que se preste un consentimiento totalmente informado previamente de los riesgos y la situación actual que presenta el paciente, la expectativa en definitiva entonces que se genera respecto al tratamiento del cual está siendo objeto. Eh, eh, esta decisión yo creo que no se aborda de manera drástica, sino que en general tenemos que se va generando a partir también de un diálogo donde el médico va entregando información parcializada y con el objeto de contextualizar en definitiva la realidad del paciente. Y en este sentido entonces tenemos que todos estos asuntos deben ser debidamente anotados en la ficha clínica, señalando en definitiva entonces las entrevistas, las reuniones clínicas en las cuales se ha discutido en relación al estado de salud del paciente, la explicación que se le ha dado a las reuniones con los familiares, etcétera, con el objeto en definitiva de que en el escenario de que pudiera cuestionarse posteriormente esta decisión de limitación del esfuerzo terapéutico, pudiéramos contar con la información necesaria que le permita en definitiva entonces al juez formarse en definitiva entonces la idea de por qué desde el punto de vista técnico o médico se adoptó en definitiva esta decisión. Por otro lado, apoyarse en, a través de consultas a los comités éticos y también tener ciertos protocolos o generar ciertos protocolos que determinen en definitiva entonces cómo se procedería frente a este dilema que pudiera presentarse hoy respecto de lo que es señalado como la última cama, ¿ya? Lógicamente, en el contexto actual, la interpretación que pudiera hacerse respecto de la responsabilidad médica debe efectuarse a partir de la lex artis, es decir, entonces de la situación actual y el lugar en que nos encontramos, ¿ya? Quizás en un contexto normal, las decisiones que tomáramos respecto de un paciente con coronavirus no van a ser las mismas respecto de las que tomamos hoy, donde enfrentamos la pandemia y gran número de personas que se encuentran enfermas, que han generado este estrés, en definitiva, entonces, en el sistema de salud, ¿ya? Pero pudieran generarse protocolos que ayudaran a tomar estas determinaciones por parte de los médicos.